¿Cómo están a todos? Preumat 7.0. Volvemos a las clases. Ya he estado ahí trabajando, eh, ahí disfrutando de las clases de los chiquillos más chicos, desde séptimo, octavo y un primero medio. Por eso he estado como un poco alejado, pero vamos a recordar algunas cositas de números decimales para ustedes. Ahí pueden entregar un like, el corazón, I love you, ahí Preumat 7.0 para los hermanos extranjeros como también nacionales, ¿ya? Acuérdense que aquí no se hace discriminación a nadie, ¿ya? Ahí suscríbase a mi canal, porque acá nosotros vamos a ir viendo esta lección, como les digo, de todos estos temas que son útiles para las matemáticas, que son los números decimales, principalmente viendo sexto, séptimo, ya que ahí vamos a ir comprendiendo cómo se van dando las cosas, ya. Entonces, siguiendo con esta presentación y vamos a colocarlo en más grande, ya. Entonces, acá tenemos que entender que por qué nosotros, o cuál es el origen de los números decimales, siempre va a ser nuestra base de 10, pero eso no significa que de repente nosotros nos podemos encontrar con valores decimales incluso que puedan ser tirados como para los números racionales, ya como la raíz de 2, el número pi, ¿ya? Y otros números más. Entonces, dependiendo de eso, ya de cómo nosotros queremos representar lo que son los decimales en sí, vamos a tener una parte entera y vamos a tener una parte decimal. O sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea, que en este caso el 4 vendría siendo una parte entera y todo este valor vendría siendo la parte decimal. O sea, esto se representaría como 0,56. O sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea, que muchas veces los estudiantes no se les ocurre que, por ejemplo, si yo tengo esta representación y uno me dice ya, son 4,56. O también uno puede decir, si uno tiene más dominio del lenguaje ya decimal, porque también va asociado con el tema de las fracciones, con los números racionales, en que esto sería 4 enteros y 56 centésimas, ¿ya? Entonces es como lo mismo que si tuviera que ejecutar una adición, es como que si usted tuviera el 4 y a esto usted le está agregando el decimal, o sea, en este caso usted le está agregando las 56 centésimas, ¿ya? Entonces, por eso es que ahí, dependiendo de cómo uno lo escribe, como uno también lo va representando, ya la representación en sí pueden ser ligadas con la fracción. Y siempre, como le digo, como son dos dígitos, o sea, décimo y centésimo, es que este valor va siendo 100. ¿No? Por ejemplo, si yo tuviera que escribir, inventar un valor, por ejemplo, 3,7, entonces para yo poder generar esta fracción, porque ahí solamente estoy tomando el 7 que vendría siendo décimo, lo que uno tiene que hacer solamente es el dígito, o sea, no tener numerador el valor completo, pero al final eso va quedando por la base de 10. ¿Se fija? Entonces, ahí uno se va dando cuenta que sería 33, perdón, 37 partido en 10, ¿ya? Si uno lo va representando de esa forma. Entonces, lo importante, hay jóvenes en sus casas, hay, porque esto, como les digo, va a ser para aquellos padres que le enseñan a sus hijos a hacer esto, pueden compartir contenido si necesitan de este PowerPoint, así creado para ustedes, ahí va a estar lo escrito, todo, ahí se los puedo otorgar, y ahí por situación económica, ahí ya sí me pueden ayudar, ¿ya? Entonces ahí con eso ya vamos a empezar a calcular esto. Entonces ahí uno puede transformar en fracción, esto se llama decimal finito, ¿ya? Porque el decimal, a pesar de que sea decimal, nosotros lo podemos llegar a considerar dentro de esto. O sea, por ejemplo, esto sería como 3 enteros. Pensemos que si estuviésemos compartiendo una torta, por ejemplo, esto sería como 3 pedazos de esa, o 3 enteros de esa torta. O sea, se hubiera tenido 3 tortas y un pedacito pequeño de lo que sobró, por ejemplo, si estuviéramos haciendo una fiesta. ¿Ya? Si lo tuviéramos que pensar de esa forma. Entonces, y ahí también no tan solo pueden representarse de manera finita, pero sino también de manera infinita.
Por lo tanto, ahí existe, por ejemplo, lo que es este ejemplo, se lo voy a marcar acá, donde en este caso nosotros vamos a descubrir que este 4, o sea, la parte decimal, se llama periodo. ¿Ya? Entonces tienen que pensar ustedes que el periodo es todo lo que se repite. Entonces, si usted se fija ahí, solamente se está repitiendo el 4. 4 se repite infinitamente. Entonces, ahí, como se va repitiendo el 4 y todas las cosas, ahí cómo se ejecuta esto, cómo se resuelve o cómo se transforma un decimal infinito periódico en una fracción. Ahí nosotros consideramos el número entero sin la coma y sin la línea, eso se llama 34, menos 3, ¿ya? O sea, el 3 que lo estamos sacando de la parte entera, de aquí, ¿ya? Y a eso, ¿por qué se va dividiendo por 9? Porque al final es como que si estuviéramos considerando una base de 10, es como que le hubiésemos estado restando uno, ¿ya? A pesar que eso se toma como regla, ¿ya? De verdad, encontrar como el origen de eso, yo pienso que cada docente o cada profesor acá le va a encontrar una explicación y bueno, yo por lo menos lo considero así, o sea, al final uno va tomando de la base de 10, uno del décimo, uno le va tomando un menos uno, pero ahí hay que como adentrarnos un poco en el origen del 9, ¿ya? Pero ahí nosotros como nos ocupamos, esto al final sería 31 noveno, porque 34 menos 3 son 31 y ahí va quedando partiendo. Entonces ahí nos está dando la representación de un decimal infinito periódico, ¿ya? Eso es lo que nos está representando acá. Y después, con este otro ejemplo, aquí va a ser semiperiódico. O sea, ¿qué significa esto? Que donde está el 3 que viene siendo el valor del periodo, pero en este caso el valor que está contenido, que es el 6, ¿ya? Eso vendría siendo el anteperiodo, ¿ya? Es como la barrera entre la parte entera y la parte del periodo, ¿ya? Eso se llama anteperiodo, ¿ya? Entonces ahí usted se va dando cuenta de que solamente lo que yo estoy repitiendo como periodo es el 3, ¿ya? Y ahí se me está formando entre el 6, ¿ya? Por eso estoy tirando la línea ahí. Esa es la barrera ya que se llama anteperiodo. ¿Ok? El anteperiodo igual se pueden agregar más dígitos, ya no crea que ese ejemplo va a ser único y universal, no, para nada. Y lo mismo pasa con el periodo. ¿Ya? Yo puedo tener, por ejemplo, si tuviese que crear, a ver, este anterior lo vamos a colocar como un A.1, y si tuviésemos que colocar, por ejemplo, pensando que si estuviéramos viendo para el caso del decimal infinito periódico, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo B.1, usted puede tener perfectamente, por ejemplo, 61,42, pero ambos con la línea. Entonces ahí, si tuviera que generar la representación, ahí se estaría repitiendo 42, 42, 42, ya infinitamente, ¿ya? Eso significa eso. Entonces, al repetir el 42, 42 infinitamente, la ejecución del proceso va siendo muy similar a lo que está en este costado. Por ejemplo, ahí sería eh, 6.142 y a eso jóvenes en sus casas, chicos y chicas en sus casas de las diversas partes del mundo, menos 61, ¿ya? Y todo eso ya va a estar partido por 99, ¿ya? Va a estar partido por 99. Entonces acá, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, ahí va a pasar un... Ah, perdón, se me fue con toda la fracción. ¿Ya? Que en este caso vamos a tener que restar. Entonces ahí ustedes, si tienen una calculadora ya en el poder, ya para poder generar los cálculos, lo vamos a hacer. Entonces ahí tendría que ser 6.142 menos 61. Entonces 142 menos 61, esto me daría 6.081. Entonces lo vamos a escribir en el numerador, ¿ya? Recuerden que estamos, no es que sea coma eso, por si acaso, estamos viendo los puntos de los miles.
ya 6.081, y eso partió por 99. Eso porque acuérdese que lo estamos viendo desde el punto de vista del decimal infinito periódico. Pero si yo lo veo desde el punto de vista del semiperiódico, ahora voy con el ejemplo que me está apuntando. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, 2, le puedo poner 6, 1, y solamente no, que se me repitiera el mismo 3, o sea, pero con el detalle de que ahora estoy teniendo dos anteperiodos, o sea, dos dígitos de barrera, ¿ya? Entonces, como yo estoy teniendo dos dígitos de barrera, ¿cómo se va a resolver esto? De la siguiente manera. Entonces, ahí sería el número completo, nos va a quedar 2.613, y eso va a estar restado a todo este valor, incluido el anteperiodo, sería 261. Entonces, ahí uno se va a dar cuenta que va a cambiar con la situación anterior, ¿ya? Y eso lo va a estar dividiendo, y fíjese que tengo un dígito que se me repite, que ahí sería un 9, pero como son dos anteperiodos, aquí son, voy a colocar con otro color para que ahí se lo estoy pintando, ¿ya? Ese sería el anteperiodo, entonces como son dos dígitos, por lo tanto acá tendría que ser agregarle tantos ceros como me indica el valor, ¿ya? Eso es por regla, ya no es que lo esté inventando yo, ni esté ahí involucrando la perdiz, no, o sea, eso es parte de la propiedad de los decimales infinitos semiperiódicos. Entonces acá, por ejemplo, vamos a tener nuestro denominador, que en este caso sería 900, ¿ya? Y ahí en este caso sería los 2.613 menos 261. Entonces aquí sería 2.352, y lo anotamos en el numerador, ¿ya? Así de esa forma. ¿Dale? Entonces ahí ya nosotros vamos a tener esta respuesta. Bueno, ahí después, dependiendo obviamente de las fracciones o de los resultados, obviamente sí que se pueden simplificar, ¿ya? Pero lo que me interesa es que ustedes vayan viendo el tema de las transformaciones y por qué nosotros trabajamos con la parte entera y la parte decimal, ¿ya? Eso es súper importante que usted lo comprenda, porque nosotros diríamos a cada uno de los decimales, por lo menos los que son finitos, yo puedo hacer esto. En los que son infinitos ya es un poquito más complicado, porque ahí vamos a estar trabajando siempre con los valores ya repetidos, pero que siempre usted entienda que ahí vamos a tener la parte real, parte, digamos, del decimal, parte real, parte del decimal, y así lo vamos a ir trabajando, así lo vamos a ir considerando a medida que nosotros vamos viendo esto. Y las situaciones decimales siempre se van considerando como parte de las fracciones, y o también de los números racionales, ¿ya? Cuando uno tiene que ahí hacer como cálculo a veces geométrico o otro tipo de situaciones de la vida cotidiana, ¿ya? Entonces después nosotros nos vamos a meter en esto como recordatorio, porque igual puede que haya estudiantes que les cueste esta parte. Se supone que a uno le enseñan en la enseñanza básica que, por ejemplo, toda la parte de lo entero, o en este caso de los números, ya pensando en los números naturales, ya, porque si aquí aparece como enteros, pero también alguien de usted me puede decir, profe, esos valores decimales pueden ser positivo o negativo, claro, ahí tendríamos que discutirlo, ¿ya? Pero ahí va a depender de qué conjunto lo estamos abordando. Pero acá, por ejemplo, pensando que es lo entero, ahí vamos a tener las unidades, aquí vamos a tener las decenas, y aquí vamos a tener las centenas, y después vamos a tener más allá la unidad de mil, la centena de mil, la decena de mil, o sea, la decena de mil, la centena de mil, y ahí uno va viendo, por ejemplo, las unidades siempre van a ser contadas de uno en uno, o sea, porque valen uno, ¿ya? Por eso es unidad. La decena es porque va de 10 en 10, ¿ya? Considerado como base de 10, y ahí lo vamos ahí mencionando. Y las centenas porque son todas bases de 100, o se van contando de 100 en 100, ¿ya? Eso es súper importante que lo puedan ir comprendiendo, ¿ya? Pero desde el punto decimal hacia la derecha tenemos las décimas o décimos,
centésimo o centésima, milésima, 10 milésimas, 100 milésimas y la parte millonésima. ¿Ya? Entonces ahí es súper importante que lo vayan logrando comprender porque principalmente donde se enfocan los números decimales, de repente en las potencias, principalmente en la notación científica. ¿Ya? Cuando les toca ver a los estudiantes de enseñanza media, por ejemplo, la notación científica o de repente en algunos cursos de universidad en lo que es ciencia, ya cuando aparece con los temas decimales, por ejemplo, eso es lo que usted tiene que empezar a ir como representando, tiene que manejarse con la nomenclatura decimal. ¿Ya? Por eso, y ahí aparece como la forma desarrollada, por ejemplo, estas formas verbales. ¿Ya? O sea, ahí tiene como la forma para ir recordando un poco, pero tiene que saberse las posiciones, porque, como le digo, a veces en matemática o de repente la calculadora le toman el punto a la coma y la coma le toman al punto, entonces como miles. ¿Ya? Entonces eso hay que tener cuidado y que no les pase ahí esa travesura. ¿Ya? Entonces después nos vamos a meter en la operatoria. Recuerde que la operatoria son dos fundamentales, adición y multiplicación, y dos inversas que son la sustracción y la división. Pero vamos a ver cómo nos vamos a enfrentar a esto. ¿No? Y ahí nos vamos a dar cuenta que lo más importante es tener el orden de cómo ir ordenando según la coma. ¿Ya? Yo no puedo ordenar para resolver el ejercicio al lote, ¿ya? De forma desordenada, ¿ya? Porque si no, no nos va a cuadrar y va a quedar mal. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera para este ejercicio, voy a tener el 12, voy a anotar las comas desde ahí, entonces 12,63. Voy a tener aquí el 9, fíjese que el 9 lo tengo que colocar según la posición, y después de la coma, ahí iría nuestro 74, ¿ya? Pensando en lo que les decía yo, o sea, es como 9 entero y se está sumando 0,74 centésimos. Y después el 1,213. Entonces, que ahí estamos hablando de la parte de las milésimas. Entonces, ahí lo más probable es que ese 3 nos quede ahí, como sea, volando, ¿ya? Porque estamos hablando de milésimos, o sea, décimo, centésimo, milésimo, ¿ya? Por eso va quedando así. Y para que no se pierda usted, o sea, ustedes allá en sus casas, acá esto sería como si existiera un cero agregado, ¿ya? Si usted quiere lo agrega, si no, no es necesario porque no va a influir en nada, ¿ya? Eso es súper importante ahí, chicos en sus casas, chicas en sus casas, que cuando uno va sumando los números decimales, siempre tiene que ir hacia abajo, ordenado, según la coma, ¿ya? Ahí se pueden apoyar con los cuadros de su cuaderno, para que usted lo maneje bien y ahí se saque un 7 ahí de esta materia. Entonces ahí después la respuesta, 3 más 0 más 0 sería 3. Fíjese que aquí sería 1 más 4 5 y 5 más 3 sería 8. Ahí lo estamos anotando. Después sería 2 más 7 sería 9 y 9 más 6 sería 15. Entonces ahí sería 5 y ahí nos sobra una. Después ahí tendríamos 1 más 9 10, 12 y más uno sería 13. Y después ahí uno más uno, ya, eso nos va a quedar 2. Entonces al final, ¿cómo va a quedar este resultado en definitiva? Me va a quedar 23 enteros, 583 milésimos. Ya, así se va leyendo. Ya, 23 enteros, 583 milésimos. ¿Ya? O milésimas, como quiera decirlo, ¿ya? Pero ese ya sería nuestro primer resultado, ¿ya? Esa sería la forma, si usted lo ejecuta bien, si usted hace las adiciones bien, para sus hijos o hijas se les toca enseñarles, no va a tener problemas, ¿ya? Así que para que ahí estén súper aplicados. Ahí pueden practicar con este ejemplo para que ahí ver que es un poquito más complicado, pero va a ser lo mismo, ¿ya? Tienen que respetar como los órdenes de la coma, todas esas cosas, y ahí estamos ahí listos y dispuestos para eh, ustedes practiquen y ahí me van diciendo las respuestas por los comentarios, ¿ya? Por los comentarios ahí me escriben todo, ¿ya? Y veamos la sustracción. La sustracción ahí en ese caso siempre por lo general se ha visto la gran mayoría con minuendo sustraendo, o sea, siempre entre dos cantidades. Entonces, por ejemplo, y aquí hacemos lo mismo. Entonces voy a tener nuestro 16, vamos a ir escribiendo nuestro decimal, 16,23
¿ya? Y aquí abajo, por ejemplo, el 9 tendría que ir dentro de la parte de las unidades y 47. Entonces ahí vamos a generar la sustracción, la resta. ¿Ya? Entonces ahí en ese caso, chiquillos y chiquillas en sus casas de todas las partes del mundo, ¿ya? Aquí uno va diciendo lo siguiente, por ejemplo, de 7 ojo que si este valor o este dígito es mayor que el de arriba, mayor que el del minuendo, en este caso uno tiene que pensar que ese 3 imaginariamente como que si usted hubiera pensado que ahí hay un 3. ¿Ya? Así se va planteando la forma de la sustracción, ¿ya? Porque si no lo planteamos así, va a traer ahí ciertas dificultades. Entonces, de 7 para llegar a 13 ahí sobran 6 y ahí lo anotamos acá abajo. Ya después, acá yo puedo ir quitando, ahí me va quedando uno y aquí también me va a pasar lo mismo. O sea, aquí yo estoy diciendo de 4 para llegar a 11 en este caso. Siempre tengo que pensar que cuando es un uno, pero en este caso pensando que este valor es mayor que el dígito del minuendo, ya en este caso tengo que pensar como que allí hay un 11. Por lo tanto, acá voy a tener que empezar a eh, restar, por ejemplo, aquí en este caso serían 7, ¿ya? Me sobran 7. Ahí voy a colocar la coma ahora. Entonces también tengo que ir disminuyendo desde acá. Entonces ahí también me va a quedar un 5, ¿ya? Por lo tanto, aquí de 9 para llegar, en este caso, ya no va a ser 5 sino que en este caso estamos pensando que es un 15. Entonces, por eso lo estoy anotando ahí para que a usted les quede claro. Entonces, de 9 para llegar a 15, en este caso serían 6. Y ahí ya no se hace nada más. Entonces, igual siempre de repente es bueno corroborar con la calculadora para ver si las operaciones uno las resuelve bien o algún detalle uno se equivoca. Pero en este caso estaría bien. ¿Ya? Porque ahí ya estaríamos representando la forma como muy parecida a la adición, pero aquí en este caso nosotros estamos quitando valores, pero con el cuidado, como les digo, de que si tenemos este dígito que es 7 y 7 es mayor que el número de arriba, que es 3, uno está pensando que uno está pensando como que hay que existir un 13. Después acá pasó lo mismo, pero acá pensando un 11 y acá pasa lo mismo, en vez de 5 ahí se va transformando en 15. Entonces, por eso, y ahí después, como se va disminuyendo, esto queda en 0. ¿Ya? 1 menos uno 0. Entonces, ahí se descarta automáticamente. Entonces, ahí en los comentarios, ahí usted puede practicar con este ejercicio, ahí en su cuaderno, ¿ya? Y ahí usted va viendo si usted va aplicando lo que le estaba enseñando, ¿ya? Y ahí me van diciendo con los comentarios ahí cómo va haciendo la respuesta. Ahí se suscriben a mi canal, ya agradecido de los 227 personas, ya estudiantes o madres, padres, que ahí hayan entrado a mi canal y agradecido de la vida y vamos por esa monetización, ¿ya? Después vamos viendo la multiplicación. Esto va a ser un poquito más largo porque en este caso voy teniendo la multiplicación de en este caso, si lo vemos por la cantidad de dígitos, entre milésimo y centésimo, ¿ya? Eso es lo que estamos ahí considerando. Entonces ahí voy a ir anotando los factores porque yo lo que necesito ir obteniendo es el producto, ¿ya? Entonces aquí sería 13 eh, enteros 231 milésimos y eso va a estar multiplicado por 9,47. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a estar utilizando como idea el tema de la propiedad distributiva. ¿Ya? La propiedad distributiva es lo que nosotros vamos a estar ocupando para que así no se le genere tanto problema, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, si yo parto, este sería del centésimo, este centésimo va a ir multiplicando a todos los valores, o sea, voy a hacerlo bien. Entonces, acá este sería para el uno, para el 3 va multiplicando, multiplica el 2,
multiplica al 3 y también va a multiplicar al 1. O sea, al final se va resolviendo de forma normal, ¿ya? No, no hay que asustarse con el tema de las comas y todas esas cosas, porque ahí es donde se genera esas dificultades, ¿ya? Eso quiero dejarlo bastante claro cuando se multiplica. Ahora, por ejemplo, si 7 por 1, vamos a partir de acá automáticamente. 7 por 1, 7, ¿ya? Después 7 por 3, 21. ¿Ya? 7 por 3, 21. Ahí me van a sobrar 2. Después 7 por 2, 14 y 2, 16. Después 7, y aquí me va a sobrar 1. ¿Ya? Ojo ahí. Después 7 por 3, 21 y una sería 22. ¿Ya? Entonces ahí va a sobrar 2. Entonces 7 por 1, 7 y 2 son 9. ¿Ya? Entonces fíjese bien, entonces vamos a corroborar nuevamente rápidamente, 7 por 1, 7, 7 por 3, 21, ya sobran 2, ¿ya? Lo puede anotar ahí arribita o lo puede tener en la mente, ¿ya? 7 por 2, 14 y más 2 son 16, sobra 1, ahí lo anoté, ahí espero que se note, y 7 por 3, 21 y más 1 son 22, por lo tanto ahí 7 por 1, 7 y más 2 son 9, ¿ya? Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Como nosotros nos estamos saltando ahora la cifra del décimo, ¿ya? Entonces ahora va a ser que este 4 va a ser la misma multiplicación, ¿ya? Término a término o dígito a dígito, que no le cueste tanto el tema. Entonces acá sería, en este caso, 4 por 1, 4, ¿ya? Vamos a estar siempre debajo del 1, ya, porque ahí formamos el espacio porque no estamos saltando ahí por posición decimal, por eso lo tenemos que hacer así. Después, 4 por 3 sería 12, lo anotamos debajo del 6. Ahí nos va a sobrar una. 4 por 2 8 y una son 9. Lo anotamos debajo del 2. Después 4 por 3 sería 12 y nos va sobrando una. Y después el 4 por 1 4 y una 5. Y va quedando fuera, ¿se fija? Y después por último, ahí vamos ejerciendo dos líneas porque ahora yo lo que tengo que empezar es trabajar con el 9. Y hago lo mismo. Entonces, fíjese que 9 por 1 ahí sería 9, lo vamos anotando, como le digo, abajo del 2. 9 por 3, 27. Sobran, en este caso, 2. 9 por 2 sería 18. Más 2 sería 20. ¿Ya? Porque vamos así. 9 por 2, 18. Más 2 sería 20. Entonces, ahí me sobran 2. Ya lo estoy anotando ahí. 9 por 3 sería 27 y más 2 son 29. Vamos a tener el 9 y nos va a sobrar ahí 2 y 9 por 1 9 y más 2 son 11. Ahí, ¿ya? Entonces ya ahí nosotros sumamos. Entonces ahí en este caso sería 7, ¿ya? Ojo que se va sumando normal, ¿ya? No, no hay nada extraordinario, ¿ya? Se va sumando de manera normal. Entonces acá sería 7, acá 4 más 1 sería 5, 6 más 2 8, 8 más 9 son 17, nos sobra 1 acá, 2 más 1 sería 3, 3 más 9 son 12 y 12 más 7 son 19. ¿Ya? También ahí va a sobrar 1. 9 más 1, 10, ahí vamos a tener 12, nos va a sobrar 1 acá, 9 más 5, 14 y una son 15, ahí nos va a sobrar una también, ahí nos va a dar 2 y 1. Entonces acá viene lo importante. Yo acá, por ejemplo, yo tengo dos espacios después de la coma, ya que aquí los tengo, pero ese sería en uno de los factores y en el otro factor yo tengo tres, lo que le decía yo, o sea, estamos tomando desde, en este caso, un milésimo, o sea, un decimal que tiene milésimo por un decimal que tiene centésimo. Entonces, ¿cuántos espacios tengo que contar? Cinco, o sea, en este caso son los dos de acá más los tres del otro decimal, son cinco. Entonces, ¿y acá cómo los contamos? Nos vamos contando desde aquí. Entonces ahí, siempre desde acá, siempre de, ¿cómo se llama? De derecha a izquierda. Entonces vamos ahí, ahí tengo un espacio, ahí tengo dos espacios, ahí tengo tres espacios, ahí tengo cuatro espacios y aquí tengo cinco espacios. Y ahí
coloco mi coma desde aquí, ya lo estoy ahí tratando de marcar lo máximo posible, pero para que ustedes me entiendan en sus casas, para todos los hermanos de los distintos países, nuestros hermanos mexicanos, peruanos, bolivianos, ecuatorianos, de República Dominicana, Colombia, Venezuela, Chile, ya todos los que están ahí en mi canal, ahí todos los que se están suscritos y ahí pueden compartir mis videos, no hay problema, pero ahí ojalá pueda llegar a la monetización. ¿Ya? Y ahí si necesitan que yo sea su mentor, ¿ya? Ahí lo podemos ir viendo para este tipo de casos y ahí vamos viendo cómo se va ahí tejiendo el paso de los videos, ¿ya? O ahí, como le digo, vender mi contenido, ¿ya? Si vendo mi contenido, ahí lo podemos conversar, así a qué precio lo podemos dejar, pero lo importante es que ya esto ya es una forma de generar, como le digo, la multiplicación. Y ahí ustedes pueden ir practicando también con este ejercicio, ya lo pueden hacer, ya obviamente la calculadora le va a salir más corto, ya que lo que estoy haciendo yo, pero como esto es un video para ustedes, ya para que ahí no le queden dudas, por eso es que ahí estamos haciendo todo esto y, por ejemplo, podemos comprobar, por ejemplo, y justamente daría eso, ¿ya? Lo mismo que está en la pantalla, lo mismo que ahí calculé, ahí se lo estoy mostrando ahí, para que se alcance a ver todos y todas. Y se va a dar cuenta que es lo mismo que está en la pantalla de nuestra presentación, o sea, utilizando nuestra pizarra por el PowerPoint, ¿ya? Y por último, para los estudiantes que les cuesta mucho la parte de la división, aquí, bueno, siempre la división para los estudiantes es una cosa muy seria porque de repente no a todos les gusta y le enseñaron bien quizá la forma de poder dividir entre decimales. Entonces, yo voy a tratar de hacerlo como lo más demostrativo posible para que a ustedes les quede claro y así ustedes se lleven este video con harto amor después de vuelta y ahora estoy trabajando en las aulas y ahí vamos a ir avanzando con más cosas ya para ustedes. Entonces, fíjense que acá lo mismo que pasaba en delante, o sea, estoy trabajando con en este caso, este sería el dividendo, que en ese caso tiene tres dígitos por un divisor que tiene dos dígitos. Entonces, uno esperaría que yo tengo que arreglar para poder llegar a un cociente o cociente que me pueda dar un valor que lo más probable es que me haga decimal igual, pero tenemos que encontrar alguna forma de poder ejecutar esto. Entonces, lo que yo voy a hacer es transformarlo en valores que sean números naturales, pero para eso yo voy a generar una amplificación y esa amplificación, ahí chicos y chicas en sus casas, va a ser del dígito que yo tenga mayor cantidad después de la coma. En este caso, esa amplificación va a ser por 1000, ya siempre por una base de 10, ya no por otro número, ya eso es súper clave eso, ya porque acuérdense que esto es como 10, este sería 100 y con el uno ya sería 1000, si lo empezáramos a contar así, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver. Entonces, aquí, ¿cómo se me transformaría el primer valor? Sería 13.231. Ese sería ya el valor ya en su forma natural, dividido, ¿ya? Entonces, ahí voy a marcar bien los dos puntitos porque ahí donde nosotros vamos a, como le digo, a generar nuestra división, ¿ya? Ahí para que se note muy bien, ¿ya? Ahí, ¿ya? Y acá, ojo, aquí yo tengo décimo, centésimo, entonces aquí yo tengo 10, tengo 100. Por lo tanto, acá esto se me va a ir agregando un cero más. ¿Ya? Me explico, o sea, esto va a quedar como 9470. ¿Ya? Porque aquí es donde yo agrego el cero del 1000. ¿Ya? Por eso va quedando de esa forma. Ya no es que yo esté inventando esta situación, no, al contrario, estamos generando esta amplificación para generar la división
entre números naturales y ahí ya vamos a ir trabajando con las tablas y todo el tema. Entonces, acá, por ejemplo, si nosotros aquí yo creo que vamos a tener que trabajar con todos los dígitos, ya por eso me quedó horrible mi marca, ya quiero ahí, ya quiero ahí que se marque bien para que no quede tan grueso, pero ahí, ya. Entonces ahí vamos a trabajar con todos los dígitos. Entonces, si nosotros vamos ocupando la tabla del 9470, en este caso obviamente tiene que ser por una vez, ¿ya? Porque 9470 por 2 ya no estaría dando eso. Y ahí me paso. ¿Ya? Entonces no me sirve. Entonces ahí en ese caso vamos a colocar uno por 9470. Ahí tratar de ubicarlo, como digo, esto de la matemática es de orden, es de disciplina, ¿ya? Para que ahí ustedes vayan ahí desarrollando este tipo de casos y ahí nosotros como en la división, ya aquí acuérdense que esta parte donde estoy colocando el uno es el cociente y ahí después yo voy a obtener el resto, ya cuando se va trabajando la división, lo que sobra, ya el resto. Entonces ahí sería 13.231 menos 9.470 y nos estaría dando eso. ¿Ya? Ahí se lo muestro a ustedes para que todo el mundo lo vea, 3.761 y lo vamos colocando acá. 3.761. Y después nuevamente yo puedo pintar un cero, porque en este caso, ¿por qué lo pinto? Porque ya este valor ya no me cabe en 9.470. Entonces ahí voy a agregar, pintar un cero y voy a agregar una coma. Entonces ahí lo más probable es que esto se me va a transformar en 37.000, o sea, es como que este puntito lo moviéramos, lo vamos a poder mover para acá, entonces sería 37.610. Entonces, si yo me apoyo, obviamente siempre la ayuda de la calculadora, pero de repente igual hay que ir tratando de trabajar la mente, entonces 9.470, por ejemplo, uno al ojo podríamos pensar que podría ser la tabla del 4, ¿ya? Vamos a ver si con la tabla del 4 me sirve, me estaría dando eso. Ya con la tabla del 4, o sea, 9.470 por 4 me daría 37.880, me paso. Entonces tiene que ser por 3. Entonces ahí con el otro color voy a escribir el 3. Entonces ahí sería 9.470 por 3. ¿Ya? Ahí voy a ir anotando el resultado. Ya sería 28.410. Y no se olvide que después tenemos que restar. Entonces ahí sería la resta con 37.610. Ya sería 9.200. ¿Ya? Y después nuevamente tendríamos que empezar a agregar otro cero, ¿ya? ¿Ya? Pero igual nos va a dar con decimal, ¿ya? O sea, por ejemplo, aquí tendría que ser, a ver, 9.470 por 9, ¿ya? En este caso debe ser 9 veces, ¿ya? Entonces ahí en ese caso, para generar la sustracción, ¿no? Me quedaría abajo 85.230. Entonces, como nos va a quedar eso, ¿ya? Entonces ahí si lo restamos al 92.000, me daría 6.770. Entonces, 26.770. Entonces, y bueno, y ahí después se me va a seguir aumentando más, ¿ya? Por eso yo le coloco estos puntos suspensivos, para acá también lo mismo, ¿ya? Porque este tipo de decimales son infinitos no periódicos, ¿ya? Así se le llama eso, ¿ya? Decimales, voy a escribir ahí, decimal infinito no periódico. Ahí me estoy esforzando para que se entienda ahí mi letra.
decimal infinito no periódico. Ah, sí, ya, decimal infinito no periódico. Entonces, ahí, ¿ya? Entonces ahí uno va como trabajando un poquito esta idea de cómo resolver esta operatoria. Bueno, ahí les va a quedar esta tarea ya para ustedes, ya que puedan ahí dividir este ejercicio. Ahí lo puede hacer de la misma forma, ¿ya? Y ahí encontrar sus resultados. ¿Ya? Eso es súper importante que lo sepan para que así no les cueste tanto a la hora de resolver los ejercicios. ¿Ya? Pero esa es la forma de dividir entre dos decimales. ¿Ya? Ahí pueden salir más ejercicios en otros videos, todas las cosas, pero acá yo traté de dejar lo más detallado posible. No siempre los valores nos van a dar exacto. Eso quiero dejarlo bien claro, sino que siempre nos van a dar con valores decimales, pero ahí el proceso siempre, uno lo que busca es esta amplificación. ¿Ya? Y esa amplificación siempre va a ser con el dígito que tengamos con mayor cantidad de cifras decimales. ¿Ya? Siempre hay que tomarlo así. ¿Ok? Entonces ahí dependiendo de eso, ahí vamos a ir trabajando y vamos a ir conociendo distintas clases de decimales, cómo decirlo, ¿ya? Y ahí vamos a ir avanzando, ahí vamos a ir comprendiendo un poco del tema de los números racionales, por qué existen los decimales, ¿ya? Y lo podemos ocupar, yo creo que se puede ocupar varias cosas de la vida cotidiana, o sea, todas las representaciones no solamente son enteras, también son decimales. Entonces, ahí dependiendo de eso, principalmente, como le digo, las cosas ya que son más geométricas, las mediciones, todas, la gran mayoría son con decimales. Entonces ahí tenemos una aplicación para qué, para entender cómo multiplicamos, cómo dividimos, cómo generamos la sustracción, cómo generamos nuestras adiciones y cómo nosotros conocer las posiciones decimales y cómo nosotros la podemos así escribir de la forma verbal, desarrollada y cuantas cosas más. ¿Ya? Entonces lo importante es que ustedes pueden pausar el video, pueden suscribirse a mi canal, ahí aprovechenlo, porque ya hay 227 suscriptores que están aprovechando de mis contenidos y espero yo que me vayan entendiendo, principalmente para que me den un like, me den ahí su corazón, I love you, ahí va ahí todos los amantes de mi canal y que se suscriban a mi canal. ¿Ya? Eso es súper importante. Preumat 7.0 siempre los va a tratar de apoyar. Yo sé que he estado alejado porque está con harta pega, pero como les digo, ahí que Dios les multiplique lo que me deseen y lo que les deseen a ustedes o lo que yo les deseo a ustedes también se les multiplique. ¿Ya? Así que me despido y ahí nos vemos con otro video más de este canal ahí fantástico, ¿ya? De este video poderoso que es Preumat 7.0, los números decimales. Chao, chao, chao. Bye, bye, see you later.